Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos como cada tarde con este su espacio en el horario de 4 a 5 de la tarde. Aquí está el trinomio cuadrado perfecto. Bueno. Rafael Méndez, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García, con ustedes en el análisis de la realidad nacional e internacional. Rafael Monegro, ¿qué tal? Oye, por fin, juntos. Mucha brega, sí, pero... Semullo Monegro no venía por aquí. Medio cometa, yo creo. Y el cometa, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Oye, lo otro. ¿Qué se hizo el cometa? Mire, ¿Tú te recuerdas el cometa, Ramón? sí, el cometa. ¿Cuál era que te decía el cometa? Aquí no recuerdo. A Abigail. Ah, Abigail Soto, sí, el cometa. Él quería como ponerse guapo a veces. Sí, no. Finalmente desapareció el cometa. El cometa, Abigail Soto, está en la radio ahora en estos Él lo momentos. interpretaba por asuntos políticos. Sí, él lo interpretaba por ahí. Bueno, Era por ahí. era por ahí. Era por ahí que le interpretaba. Él sabe que él es periodista. Bueno, el Mira, asunto pero es que... a propósito de cometa, bueno, los cometas que tú estabas mencionando ahorita, que aparece de vez en cuando, Sí. los terremotos. Sí. Mire, anoche precisamente, a propósito del terremoto, un terremoto de intensidad 8.2 Alto, en Chile. alto. Pero no sé, Chile tiene algo. Cada vez que hay un cambio de gobierno ocurre eso. Ocurrió con el presidente pasado también. Sí. Justamente el día después de la juramentación del presidente Piñera, ocurrió un terremoto. Pero Ahora, Pinochet la duró vuelta- 18 años, nunca tembló. Bueno, exacto, le tiene miedo a los dictadores, los terremotos, parece. Entonces Hasta en ahora, eso le tienen miedo. Michelle Bachelet, en su regreso al poder, fue recibida por un terremoto en el norte de Chile. El norte de Chile es bastante distante de Santiago, la capital, y es el sitio de mayor producción de uvas que es lo que produce la bebida que usted tanto le Quirino, gusta. que llama el sitio. No, ¿qué pasó? Tarapacá. No, el vino. No, el sitio. El sitio se llama así. Sí, ¿Cómo se llama el en sitio? el norte de Chile. Tarapacá. Sí, en el No, norte de Tarapacá Chile. es el vino que tú... Bueno, tú- y Porque hoy, no sé que se sí, llama así la región. la región. Pero no el pueblo, la sí, provincia. la región, se llama sí. así. La provincia donde... Y el vino Y que hoy- entra aquí, el que usted siempre usa Sí, en la sí. bodega aquella. Sí, muy bueno. Ah, bueno. Miren, y hoy en la mañana, hace apenas horas, según el Servicio Sismológico de Estados Unidos, se registró un terremoto también en Panamá. En Panamá residen muchos dominicanos, pero la intensidad es menor que la de ¿De Chile. cuánto? 6.2, 6,2. Sí, pero después de cinco Sí. Es considerado. es un problema. No, hay que decir que Panamá no es dada tampoco. ¿Dónde a fue el sufrir. epicentro? El epicentro fue No en la ciudad. No fue en la ciudad. Porque hay muchos edificios, hay muchos En rascacielos. Chile hay reporte de 6 muertos contabilizados, 6 víctimas contabilizadas. En Panamá, según el parte que estoy leyendo en este momento, hasta este preciso momento no hay registrado víctimas. El epicentro estuvo ubicado a 64 kilómetros al sur de David, a una profundidad de 10 kilómetros en el mar. 10 Míralo allá, kilómetros en el mar. ¿dónde está? Ahí Está está ahí en pantalla. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla. ¿Cuál es la ciudad que está ahí? No. Esa es la de Chile. Costa Pero está Rica, lejos de Chile. Panamá. Sí. Panamá, ahí está Panamá, 5.8. De Panamá, pero Panamá, sí, Panamá. ahí fue el epicentro. Era Sí. No, lo de Chile, míralo ahí lo de Chile. Ahí está lo de Chile. Sí. Ahí está de Chile. Alerta de tsunami, un tsunami se produjo, pero de poca intensidad. No, que no entró. El mar venía avanzando, pero parece que recibió la orden de que se devolviera. No afectó, por No, suerte, no. Chile. Pero Y- tú viste eso, cómo se veía el mar, Sí. que iba avanzando para Sí. la tierra. Sí, para ti. Pero, esa parte del Pacífico es... Fíjate que en el Atlántico muy poco se ha registrado la historia de tsunami. Sin embargo, el Pacífico sí. bueno, vamos a esperar que no, porque lo sucede cuando ocurren fenómenos de esta naturaleza. Anoche escuchaba yo, no hay víctimas. Muy a priori para decir no hay víctimas. Claro. O informen de lo ocurrido y luego se va a pasar balance, se va a valorar qué ocurrió, ¿verdad? O no se registran. Pero no se registran en ese momento, no puede registrarse. Cuando el terremoto de Haití, dijeron, no hay víctimas, dijeron. ¿Y cuántos muertos no ocurrieron en Haití después? En el terremoto de Japón, no hay víctimas hasta el momento. En Haití todavía no se sabe cuánto Y fueron. no se sabe todavía. Que siempre esa cifra la manejan de manera oficial para no crear revuelo. Sí, pero lo importante es, Monegro, no anunciar que no hay, sino que se está investigando, ¿verdad? Ya, No se puede dar informe. Miren,
Antes de ir a la pausa comercial para entonces proceder con el filete de invitados que van a tener ustedes dos, porque yo voy a ser espectador. ¿Verdad? Sí, voy a observar Cuidado. esa entrevista que ustedes van a hacer. Va a Mire, correr el bulto. queremos Ramón es un hombre conservador. felicitar por segunda vez consecutiva el presidente Danilo Medina, presidente dominicano, repite como el mejor valorado de América Latina. Esta encuesta Entonces, ¿barómetro? no la realizó Barómetro, exactamente, eso te iba a decir. No la realizó Barómetro, la realizó una firma, ni tampoco la Gallup, una firma que no se había conocido aquí en República Dominicana, resultado de investigaciones de ella. ¿Cómo? Me refiero a la firma Consulta Mistorsky, que le otorgó nada más y nada menos que un 90% de aceptación al presidente Danilo Medina. El mejor valorado de América Latina. Pero O sea, santo. yo creo, mejor valorado. Es para sentirnos muy orgullosos. creo- ¿Y cómo sigue la escala? En segundo lugar, incluso de Monegro aparece Correa. Rafael Correa con un me 75% imaginaba. de aceptación. Monegro decía. que una vez más se repite de que es tiempo de Danilo. Y mi camarada Tiempo de Danilo. Maduro. Tiempo de Danilo. Y yo creo que es para que en el PLD o en la cúpula del PLD Pero, no se equivoque ¿Con qué? de cara al proceso que viene en 2020. espérate, Monegro. Yo estoy en principio de acuerdo contigo, pero vamos a terminar la información. Maduro, ¿Cómo anda la escala del resto? Bueno, no puede estar bien, vamos a puede ir, estar mira. En tercer lugar está el presidente de Paraguay, Horacio Carcel, con un 74%. La evaluación sobresaliente corresponde a los líderes con aprobación de más de un 70% de sus gobernados. O sea, ahí están. O sea, no, Los tres mejores valorados. Ya no. No, ya a partir de 70 hacia abajo no. Y Maduro Yo puedo cae. creer, Maduro cae, oye, yo puedo creer lo de Danilo, Sí. pero el hecho de que coloque al de Paraguay en ese nivel, para mí pierde credibilidad. Tercero. ¿Eh? Bueno, pero habría que ver. Pierde qué credibilidad piensan para mí. los paraguayos, ¿no? Sí, sí. ¿Quién No, piensa porque los paraguayos? la valoración no es del país nada Bueno, más. No. Entonces, hay un segundo son- bloque de son evaluación. ciudadanos. Según la bueno. encuesta, hay un segundo bloque de Ah, evaluación. que Ramón no está Con desinformado. porcentajes que oscilan, oye, pero no, ahí está de 70 hacia arriba están los más Sí, valorados. ok. Pero hay otro bloque, un segundo bloque de evaluación con porcentajes que oscilan de 55 a un 70. Vamos a O sea, ver. por debajo del 70 está Evo Morales de Bolivia con un 68, Mauricio Funes de El Salvador con un 67, Ricardo Martinelli de Panamá con un 65 y Otto Pérez de Guatemala. Esos son los mejor valorados en una segunda escala. ¿Y la tercera? No hay tercera escala. Ahorita no dijiste que no había segunda. No, primera y segunda. Sigue buscando, Primera y como dicen a los que asaltan. Concluyó la información. A los que asaltan que no tienen nada, que sigue buscando. A él le preocupa el caso Maduro, pero tú tienes que entender que el momento que Venezuela está atravesando, porque para que nadie se llame engaño, en Venezuela hay una crisis económica. Fíjate que Chávez, que aunque con su carisma y con su magnetismo que tenía, pero le tocó una fase de holgura, podríamos decir, en el momento que comenzó a repuntar el petróleo, que fue muy beneficioso, ese repunte de los precios para Venezuela, y pudo manejar la situación. En Venezuela está atravesando ahora mismo por una crisis económica y comienza a verse con el asunto de desabastecimiento, que nosotros incluso lo hemos tocado acá. Porque si un país, que si bien es cierto que esté atravesando por una crisis económica, pero es uno de los países mayores productores de petróleo y con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, es una negligencia que su gobierno, ¿tú sabes lo que significa de que papel higiénico, que aquí lo andan vendiendo hasta en caballo, en la calle, cualquier muchachito te anda vendiendo papel, y que allá hay un desabastecimiento de papel en Venezuela? Eso significa que la correa de distribución, básicamente, tiene que afinarlo ese gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema de distribución. ¿En manos de quién está esa correa? Bueno, el viraje que quiere dar el gobierno y que lo viene haciendo de Chávez es desde el punto de vista estatal. Esa correa. Ahora, estatalmente pudo lograrlo Sí. Cuba. Y qué bien que tú hayas pero llegado fue una ahí. revolución Y victoriosa. qué bien que tú hayas llegado ahí. Esa correa de transmisión Sí. está en manos de los enemigos del gobierno. Claro, Bueno, claro. Entonces, sí. ¿pero qué significa? Entonces, ¿Qué significa? Que él tiene que llegar a acuerdo. Bueno, Va a tener que llegar a acuerdo. pues sí. O hacer del Claro gobierno que eficiente. sí, claro que sí.
A eso es que está llamando, a una negociación de paz. Y yo estoy de acuerdo. Y la oposición no se aviene a sentarse a la mesa, ni se aviene al calendario electoral que impone estas democracias. Es con el empresariado. Hay un calendario electoral. No hay por qué estar conspirando. Bueno, el asunto es sí, que los están invitando al empresariado. Los hermanos venezolanos También. Ya a un año. No salimos de la encuesta. A un año. Tú ibas a decir lo de Danilo. A un año y días. Que no yo te tronché la idea de lo de Danilo para retomar otra vez lo de Danilo, pero te fuiste por Chávez. Yo puedo retomarlo. Bueno, sí. No, yo lo que sí. creo es, y yo, Ramón sabe, es testigo que yo aquí lo he planteado varias veces. El Partido de la Liberación Dominicana tiene la oportunidad histórica de hacer una serie de reformas estructurales en la República Dominicana. Yo no simpatizo con el asunto de los 4 años solamente. Estas sociedades bananeras, con mucho sobresalto, tú estás cambiando de caballo, como una vez dijo Balaguer. Tú quieres 4 más, cambiar de caballo. 4 más, quiere Monegro. No cambiar por cambiar, Ramón. Yo te digo que yo me identifico, y voy a repetirlo aquí, y lo voy a repetir cuantas veces tenga que hacerlo, me identifico o con el estilo o el modelo electoral norteamericano, en el cual un presidente tiene una oportunidad, si lo hizo bien. No lo hizo bien. ¿Qué pasó con Carter? ¿Qué pasó con Bush padre? Simplemente fueron derrotados. Aquí Hipólito tuvo la oportunidad de reelegirse y ¿qué pasó? Fue derrotado. Entonces, también me identifico con el sistema brasileño, que yo digo que por asunto socioeconómico, que estos países tenemos muchas cosas en común, me identifico más con el sistema brasileño. ¿Qué significa? Que le da una oportunidad a ese presidente, no puede ir a un tercero, pero podía volver después. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que en 8 años, un gobierno en 8 años, si no ha hecho, no va a hacer nada, pero 4 años para un buen gobierno es muy poco. Mira, no, pero brevemente, porque realmente lo único que hay que lamentar que haya un tropiezo constitucional que impide que Danilo pueda continuar más allá del 16. Porque si se pudiese, sin traumas, viabilizar una repostulación del presidente Danilo Medina, porque para mí si se va a un referéndum y el Congreso tuviera que hablar en función del referéndum, Danilo te va a sacar en un referéndum por encima del 80%. Vamos a hacerlo. Lo lamentable es que hay una valla constitucional y hasta qué punto el presidente Danilo Medina también se va a asumir esa posición, que es la posición, que es el sentimiento colectivo en el que está sembrado ese sentimiento. Pero yo voy más allá, Monegro. Si Danilo tuviera la oportunidad de permanecer 4 años más en el poder, realmente este país habría que hablar de antes y después de Danilo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, sembraría un estilo y dejaría una impronta imposible de borrar en la República Dominicana. Vamos a la pausa comercial para entonces dejarlo a ustedes, a José Monegro Gavilán y Rafael Méndez, con el distinguido invitado de Monegro y del programa, al punto también, el general retirado Héctor Canaán, el cual va a dar aquí trascendentales declaraciones sobre hechos históricos contemporáneos que están en la palestra pública de nuevo. Comerciales y regresamos en breve con más. En el aire, al punto, de 4 a 5, por este Telefuturo Canal 23. Rafael, y tenemos, como decía Ramón, un invitado muy especial. Y no vamos a andar con mucho preámbulo. Está con nosotros el general retirado Héctor Rojas Canaán, quien viene a hablar aquí de lo que es la historia contemporánea, como militar, como actor, pero sobre todo quisiéramos comenzar preguntándole porque antes de ayer se produjo la presentación a solicitud del Ministerio Público del general retirado y ministro de las Fuerzas Armadas, Ramiro Matos González,
y lo vimos usted como parte, acompañando al general. Quisiéramos que usted le diga a los amigos pero a televidentes. mí me gustaría primero saber, porque yo mismo quisiera saber quién es el general Rojas Canaán. Sí, no, claro. Y Le vamos a dar la que oportunidad. nuestras amigas y amigos Exacto. televidentes sepan quién es Rojas Canaán, militar retirado. Está retirado. ¿De ¿Cómo, qué rama? de cómo se puede resumir esa historia? ¿Cómo llegó a engancharse? Ahí tenemos que ir muy lejos. Sí, sí. No tuvo que buscar un enllave para engancharse. No, porque era cuando Trujillo, y no entraba bien, sin muchos problemas. Ah, bueno. Fíjate, desde los 14 años, mi papá me enganchó a la guardia. Y transité todo el rigor de la disciplina y los centros de la era de Trujillo, porque me enganché en el 59. Antes del 14 de junio, un muchachito con 14 años, no había cumplido 15. Y luego vinieron todos esos eventos que dieron al traste con la dictadura de Trujillo. Y yo era un soldadito en San Isidro. Luego en el 63 pasé a la Academia Militar como cadete. Y ya pasé a otro horizonte de la carrera militar. Entonces, en ese espacio nos vimos atrapados por todos los eventos por lo que se luchó contra la dictadura de Trujillo. Digo atrapado porque yo estaba atrapado en un uniforme, en una institución, en un servicio. Y nosotros ahí lo que nos sometíamos a nuestros superiores, camine, venga, vaya. Y el caso es que vivimos la muerte de Trujillo desde los cuarteles. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? A ver si uno no sabía, porque uno no tenía acceso a eso. Después viene el asunto de todo lo que pasó en ese periodo de transición hasta que vino Ramfi y se fue. Pero también vivimos cuando la revolución. Los militares se empantalonan y sacan a los Trujillos y se imponen a los militares que estaban apoyando a los Trujillos, un grupo encabezado por Rafael Rodríguez Chavarría. Y se van los Trujillos de aquí hasta el día de hoy. Y así se fueron los Trujillos ya. De aquí se fueron. Bueno, quedan. Es una cultura dictatorial aquí, quedan. social. Y están enquistados en el poder. Dice un autor que el trujillismo ha dejado en este país una mancha indeleble. Bueno, marcado. En la Academia Militar. Entonces, en el 65, ¿usted estaba dónde? Yo era cadete en el 65. ¿Usted conoció al coronel Fernández Domínguez? Claro. ¿Lo trató? Sí. ¿A Camaño? Claro. ¿Cómo usted salta? Sí. ¿Usted salta de la academia entonces? No, entonces en la academia entera se sumó a la revolución. La academia. Entera. Ahí nada más obedecimos órdenes. ¿Y cómo lograste pasar de San Isidro a...? Y él no estaba por de San Isidro a donde sí, la academia. ¿Tú diste la vuelta por San Francisco? Por ¿Tú fuiste? San Pedro. ¿De lo que dio la vuelta por San Francisco? Correcto. Oh, sí. Exacto. Tengo un vecino allá en el Italia que dio la vuelta esa de San Italia. Isidro. ¿Y cómo se Urbanización Italia. Sí, ¿cómo se llama? Está ahí con Osuna, no recuerdo el nombre ahora. Bueno, el caso es que ya... ¿Sabes lo que da la vuelta de San Isidro y salir por San Francisco Macorís? No, a incorporarse fue por Sánchez. Por Pero Sánchez. primero nos instalamos en San Pedro de Macorís. Hicimos una revolución en San Pedro de Macorís, igual que aquí, que se hizo en Santo Domingo. Lo que pasa que fueron y nos ametrallaron allá. Hubieron cadetes heridos y eso. Y decidieron los superiores de la academia en ese momento regresar a Santo Domingo, pero cuando regresaron, tratando de asilarse en la nunciatura, militares del cuerpo de ayudantes que estaba ahí mismo, nos hicieron presos a todos. Y efectivamente tuvimos presos ahí y hasta que nos llevaron a San Isidro de nuevo. Y en San Isidro, en mayo, el Día de las Madres de ese mismo año, a nuestros padres nos entregaron y nos fuimos y cerraron la academia. Con las negociaciones... Estamos hablando ya del 25 de mayo. Pasó un mes ya de la revolución. Sí, exacto. En ese momento es que
no entregan a los padres, cierran la academia porque los cadetes lo que son es estudiantes. Por suerte, hubieron unos 2 cadetes heridos con el ametrallamiento a San Pedro de Macorís y eso, pero más nada. Entonces, después que salimos de ahí, algunos se integraron a la revolución directamente, otros esporádicamente, y otros los padres los sacaron del país o los mandaron para el campo, y eso cuando vinieron las negociaciones. ¿Y usted qué hizo? Mi papá me secuestró para el campo y no me dejaba ni salir. Entonces, y a veces yo venía y bajaba allá abajo a juntarme con los compañeros. Cuando vinieron las negociaciones, a los cadetes los mandaron a estudiar a academia afuera, a Francia, a Chile, a Ecuador. ¿Salió fuera del país? No, a mí lo que hicieron que me mandaron a la academia ¿Te militar, reincorporaron? a la academia militar. Entonces abrimos la academia militar y a partir de ese momento nos integramos a la actualización, a la renovación de la academia militar. ¿Y en qué año se graduó usted entonces? Yo me debí graduar en el 66 y me gradué en el 68 porque la interrupción que hubo en ese periodo. Pero hay un Entonces, asunto los rangos, usted llegó a general. Sí. ¿Qué posiciones ocupó en todo ese trayecto, toda esa carrera? Bueno, fíjate, lo primero fue mucho estudio. Todos los cursos que se producen, que logramos organizar en el país, y todos los cursos en Estados Unidos. Desde plana mayor, estado mayor, operaciones conjuntos, programa de entrenamiento y de desarrollo de la facultad, lo más avanzado que se puede lograr. Y todo eso lo trajimos a las escuelas militares de aquí. Yo fui director de la escuela de oficiales, fui comandante del cuerpo de cadetes, comandante de todos los batallones tácticos. Me tocó trabajar y actualizarlo y organizarlo, y las escuelas de oficiales. Además de que la academia militar la restablecimos con la moral, la ética y todas las normas de antes de la revolución, porque a partir de la revolución eso desapareció. Y hasta el día de hoy, incluso... Además tenían la asesoría de los Estados Unidos, del MAC, ¿cómo era? De la misión militar norteamericana. Nos dieron mucha asistencia que nos permitieron la profesionalización auténtica y nos asimilaron a las escuelas y a los niveles de estudio del ejército americano y de cualquier ejército del mundo, con la idea, como está pasando ahora en Haití, como pasó aquí cuando la Fuerza Interamericana de Paz, que los oficiales estén preparados para interactuar con otras unidades militares de otros países en una operación conjunta. Y así... ¿Y para que le sirva a los intereses también de los Estados Unidos? No solamente, pero siempre van a haber intereses en todas partes, de un lado o de otro. Bueno, y de algún lado de los intereses hay que estar. Estamos conversando con el general retirado Héctor Rojas Canaán. General, la década de los 60, producto de la ruptura, la muerte de Trujillo, fue prácticamente caótica y como una década perdida por todos los acontecimientos que se dieron. Algunos hermosos, otros tristes, como fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, la misma Revolución de Abril que usted estaba diciendo. Y quisiéramos, en este momento que se ha revivido la muerte de Manolo Tavares Justo, familiares y fuerzas de la sociedad civil han estado reviviendo el caso. Incluso lo llevaron hasta la Procuraduría General de la República. Quisiéramos escuchar su parecer. Pero eso lo vamos a hacer después de cumplir con unos compromisos comerciales. Quédense con nosotros, que en breve estaremos conversando con el general retirado Héctor Rojas Canaán. Pues sí, lo que... Por favor. En el aire, al punto, Rafael Méndez, Ramón García, que está ahora haciendo el papel de director de afuera, y un servidor, José Manuel Gavilán,
Esta tarde estamos conversando con el general retirado Héctor Rojas Canaán, quien ha aprendido cosas. Yo no sabía esa revolución en San Pedro, Rafael. Tú que eres un hombre que ha leído mucho y escudriñado. Pero decíamos antes de la pausa que la década del 60 fue una década muy turbulenta, producto de toda esa conmoción que se da con una dictadura tan arraigada como de Trujillo, 31 años, y como que se produce un vacío en el poder, básicamente. Luego vino el Consejo de Estado, vino el profesor Juan Bosch, 7 meses fue derrocado, y concomitantemente con ese derrocamiento que creó una conmoción en la sociedad dominicana, vino el alzamiento en armas de Manuel Aurelio Tavares Justo, quien ya en los últimos años de Trujillo, al final ya de la década de Trujillo, ya había formado la organización política 14 de junio como producto de honrar la fecha en que fue el desembarco de Maimón, Constanza, Maimón y Entero Hondo, básicamente. Entonces, los familiares de Manolo y otras organizaciones de los derechos humanos han apoderado al Ministerio Público de una demanda, querella, en contra del general retirado Ramiro Matos González, quien era a la sazón ministro de la Fuerza Armada. No lo era. Ahí es donde está el error. Eso es un falso escenario que se ha creado. No era un oficial, mayor. Apenas era mayor, algo así, que no era una autoridad determinante. ¿Cuál es su versión de esos hechos que podría edificar? Porque estamos en un momento en que se está debatiendo esto en la opinión pública. Mira, ahí hay un aspecto histórico que tú lo señalaste y que no se puede brincar. Ese es el periodo de la vorágine del desprendimiento de la dictadura de Trujillo. Y normalmente esos procesos llegan de una manera muy convulsa, terrible, muy sangrienta. Sin embargo, aquí no fue así. Y todo eso que se fue acumulando terminó con la Revolución de Abril. Todo eso. Pero ahora se está tratando de juzgar a un ministro de la Fuerza Armada, a un general, por los hechos supuestos de un mayor. Porque ni remota idea tenía el general Ramiro Matos de que iba a llegar a nada, y ni a ministro, ni a nada de eso. Sobre todo con la inestabilidad de los militares y de la carrera militar, cuando sucedió todo eso. Entonces, a fulano se trae una figura, mire, que tiene mucho capital político, tiene mucho capital social y sobre todo, yo podría decirle, si no el que más, de lo que más tienen capital militar, capital de cuarteles, porque toda la institucionalidad que vivimos hoy pasó por las manos de él. Pero cuando aquello sucedió, nada de eso estaba. Sí, pero estamos hablando, general, no estamos hablando de un rango cualquiera, estamos hablando de un general, de un mayor. Okay. ¿Él estaba o no estaba en la persecución de los guerrilleros? Bueno, oye lo siguiente, esa era una operación militar. Todas las operaciones militares responden a una orden de operaciones y un mandato institucional, y ahí intervienen unidades de diferentes instituciones, no solamente de una. Él era de lo que estaba al frente de una parte del personal. ¿En qué circunstancias usted, según su versión, murió Manolo? Mira, vamos, para no apartarnos un poco de la primera pregunta, oye bien, yo no quiero decir, que no lo conozcan, que sí. Lo que sí, que él humildemente se ha presentado a responder lo que haya que responder, lo que crean las autoridades que él tiene que responder, pero debe respetarse lo que es el Estado. Él es un hombre de Estado. Él estaba al frente de las operaciones, general. Él era uno de los que estaban al frente de las operaciones. Pero yo entiendo que ahora lo de nosotros no es querer juzgar. Si hay algo que pueda demostrarse y que califique jurídicamente para conocerse, debe hacerse. Ahora, lo que no debe es venir a fabricar, inventar
y buscar populismo y buscar distracción, crear un circo para tratar al precio de este señor. Pero es una buena oportunidad para él. Bueno, o sea, si no tiene nada que ver con la acción en la que cae Manolo, en la que asesinan a Manolo, sí, es una buena oportunidad para que él pueda aclarar se está haciendo realmente quiénes son. O sea, en la justicia él puede decir, no, lo que pasó fue esto y esto y esto. Y yo le sigo reiterando la pregunta, ¿en qué circunstancia, de acuerdo a la versión que usted tiene, murió Manolo? Fíjate, el hecho de... Cuando sucedió eso, yo estaba ya en la academia. Yo era cadete ya cuando eso. Los cadetes no participamos en eso. Y lo que tenemos son los conocimientos de, mira, hay un levantamiento aquello, ¿y lo que pasó? Y dentro de ese levantamiento, unos murieron, otros, eso es lo que conocemos de esa época. Pero también de esa gente hay personas vivas aún, que tengo conocimiento y lo he oído, que el general Ramiro Matos le salvó la vida. No lo fusiló, como dicen, y que no fueron así. Que fuera o no fuera, de lo que pasa en un teatro de guerra, en un teatro de operaciones, hay muchas versiones, este dice, aquel dice, y en la medida que se distancian el tiempo los hechos, de una manera mágica, las cosas se hacen fantasía y se dicen cosas muy distantes de lo que realmente pasó. Muchas de las cosas que se dicen, general, es que, creo que por ahí que va la pregunta de Rafael, es que a Manolo se había prácticamente entregado, incluso con pañuelos blancos, y que aún así... Lo trajeron a San Isidro y lo fusilaron a todos. O sea, bueno, oye, eso es lo que se dice. Incluyendo a Manolo. Dentro de lo que yo conozco y de lo que se conoció a nivel de los cuarteles de esa época, eso no fue lo que sucedió. Ahora, hay sí otras versiones y siempre hay muchas versiones. Y dicen los entendidos que la primera víctima en una situación de guerra es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, a veces usted estaba ahí o vio algo y lo mejor que usted hace es, a veces usted lo sufre, lo que sé yo qué. Pero cualquier cosa actitud suya, nada más por estar presente, puede costarle hasta la vida. De todos modos, es un buen momento para desentrañar la verdad de los hechos. Es posible que Ramiro Matos, bueno, no vamos a decir que es culpable ni que es inocente. Primero es una oportunidad para que él ante la justicia pueda aclarar un hecho histórico tan trascendente como ese. Correcto. Y que realmente pueda verse los culpables o no los culpables. Porque lo que yo entiendo particularmente, que el tecnicismo jurídico en este caso debe estar en segundo plano. ¿Pero segundo plano para qué? O coloquémoslo en primer plano, de acuerdo a su versión, a su visión como en términos jurídicos. Como abogado. Como abogado. Sí. Ya, en términos del tecnicismo jurídico. Como abogado. ¿Qué es correcto o no? ¿Perimió o no perimió el caso? Fíjate lo siguiente. Hay principios fundamentales del ejercicio de la vida jurídica, como son, por ejemplo, la continuidad del Estado. El Estado de cuando Trujillo era el Estado. El que le siguió al frente de las cosas del Estado era el que representaba el Estado, legítimo o ilegítimo. Y lo que sucedió en un momento cualquiera está sujeto a las leyes y reglamentos de ese momento y de los tribunales existentes. Más adelante no se pueden crear reglamentos y tribunales para juzgar cosas del pasado. Nadie puede ser juzgado por tribunales creados ni por códigos y normas creadas. Hay lo que se llama el principio de la no retroactividad de la ley. Y ellos lo pueden juzgar y procesar porque el poder hace lo que quiere y estamos acostumbrados a verlo, no, vamos a hacer esto, pero si se respetan las normas de derecho y los principios fundamentales, yo entiendo
que se va a hacer y se está haciendo. No hay instrumento para cosas de hace 51 años, hoy traerla, que son crímenes de guerra. Hoy lo están calificando como crimen de guerra. Hoy pudo haber sido crimen de guerra, pero en el momento... ¿A quién te atribuye que lo trajeran hoy, de 50 años después? Mira, lo que yo entiendo. Yo entiendo que a veces la desesperación lleva a muchas cosas, y la ansiedad, y ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Por qué no lo venían haciendo? Y es algo muy complejo. Fíjate, se trata de un héroe nacional. Manolo es un héroe nacional. Y los héroes son héroes no porque ellos quieren, es porque su conducta y su comportamiento lo hace héroe. Déjelo ahí, general, porque tenemos que hablar eso que usted está diciendo. Estamos hablando de un general retirado, refiriéndose a un héroe. Eso es muy importante. Sí. Y vamos a tocar el caso de Camaño, pero tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Quédese con nosotros, que en breve le tenemos más de al punto. Con los minutos finales de Al Punto en el aire. Finalmente, general, quedan pocos minutos. Usted tocaba el aspecto de que a Manolo Tavares Justo habría que verlo o valorarlo o reconocerlo en este contexto histórico, a 50 años, como un héroe nacional. Sí. Y escuchar eso de parte de un general que tuvo activo, que por lo menos escuchó, aunque no participó en los hechos, pero escuchó lo que pasó en ese momento, es muy interesante para la teleaudiencia de Al Punto. Sí. Quisiera que usted se refiriera y su valoración sobre eso. Y no solamente eso, que soy de Salcedo y tengo vínculo con Montecristi y la familia de Manolo. Eso me permitió a mí ser un admirador de Manolo. Desde jovencito, muchachito, contemporáneo, él era mayor que yo, pero lo admiraba y siempre estaba al tanto de cómo iba la cosa. Pero yo todavía no tenía edad ni tenía los vínculos para participar con ellos. Sin embargo, yo entiendo que históricamente son dos personalidades diferentes, la de Manolo y la de Ramiro. Son dos personalidades totalmente diferentes, pero son personalidades que, por ejemplo, los héroes en un solo salpazo, en un solo brinco, demuestran su calidad, su estatus, su estatura de héroe. Tal vez personas como Ramiro debieron durar 50 años trabajando como la hormiguita día a día para alcanzar los niveles que él llegó a alcanzar. Y que el trabajo que tuvo que hacer cuando la situación lo confrontó con Manolo. Manolo no se fue a confrontar con Ramiro, ni con este soldado, ni con el otro. Manolo se fue a enfrentar con la situación de injusticia, de falta de institucionalidad, de falta de libertad que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, a quienes debíamos traer aquí a los tribunales y buscarlo y llevarlo, es a los que crearon la situación en la que murió Manolo, por la que él murió. Y yo entiendo que llegó el tiempo que a Manolo hay que proclamarlo héroe nacional, hay que llevarlo y tenerlo en el panteón nacional como un héroe nacional. Y eso no se compara con nadie. Y eso de querer confrontarlo con personas ordinarias, eso lo que hace es que le quita mérito y brillo a Manolo. Manolo es incomparable, Manolo no se puede comparar con nadie. Cada quien tiene su mérito propio. Y los méritos que él logró son propios de él. Y les voy a decir, la bandera que Manolo levantó, quienes la cogimos fuimos los militares y a través de la Revolución de Abril lo llevamos a la constitucionalidad. ¿A quién? A todos los que estaban con esa situación de ilegalidad que depusieron el gobierno legítimamente constituido, por lo que Manolo se inmoló y por lo que se inmoló Rafael Fernández Domínguez y muchos militares más.
Entonces, ahora vamos a agarrar el héroe, la figura principal, quien luchó desde cuando Trujillo. Y fíjate, en el momento de la era de Trujillo, tú te encuentras a Manolo y a Camaño, a Rafael Fernández de un lado y a Camaño de un lado, y a Manolo está de otro. Estos dos personas, Camaño y Rafael Fernández, están al lado del sistema de Trujillo. Bueno, Rafael. Sin embargo, Manolo está enfrentando el sistema. Lo lamentable es que este tiempo haya sido tan breve y no podamos tener la oportunidad nosotros y nuestras amigas y amigos televidentes de seguir brevando en la fuente que significa el general, La sapiencia, el general Canaán, Héctor Rojas Canaán. Rojas Canaán, porque realmente en sus palabras yace realmente un hombre con un gran espíritu patriótico. Lamentablemente nos queda mucho espacio porque estamos en el 65, estamos en el 63. O sea que debemos recorrer todavía la Revolución de Abril, la llegada de Balaguer, los 12 años de la dictadura ilustrada de Balaguer y todos esos años de un gobierno criminal como fuese de Balaguer, de los 12 años. Bueno, pero no nos queda más que dar las gracias al general retirado Héctor Rojas Canaán y a ustedes, amigos televidentes, los vamos a invitar para mañana a partir de las 4 de la tarde a Rafael Méndez, Ramón García y un servidor José Manuel Gavilán con otra entrega más de su programa Al Punto. Y quédese con nosotros en sintonía con este Telefuturo Canal 23 porque en breve estarán los muchachos del Poder de la Tarde. Hasta mañana.